Entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿no? Ha presentado un documento del expediente de liquidación de contrato de obra y justo vencía el día lunes. Lunes vencía, este lunes que viene por decir, y el ingeniero que estaba a cargo renuncia el día viernes. Y tú asumes, ¿cuándo? El día lunes. Y no te hayas percatado de eso y te das cuenta que el día martes recién dice, y llega una carta diciendo, habiendo que vencido el plazo de 15 días, de que tú como entidad debías haberte pronunciado, mi liquidación ha quedado consentida. Por tanto, solicito la resolución de aprobación de la liquidación de contrato de obra. Problema, ¿verdad? Pucha, como estamos en la entrega de eso sucede, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y muchas veces el año 2018 ha sucedido eso, ¿no? Todito ha quedado consentido y la entidad no quiso pagarle las valorizaciones, no, nunca han presentado, que no vale, que no nos han dejado ni un documento, que no hay el expediente, no te hagas problema. Tú cuando hay una liquidación consentida, si desconoces como titular de la entidad, o de repente tienes conocimiento y de la anterior gestión o otro funcionario haya aprobado automáticamente, ¿qué haces? Declárale efectivamente, ¿qué dices? Declárale la nulidad del consentimiento. Apruebas mediante acto resolutivo y al día siguiente, ¿qué haces? Declaras la nulidad del acto resolutivo. ¿No? Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Otros de 3, 4 meses ya está consentidazo, ya tiene otro, de repente el gerente municipal saliente se lo ha firmado, el titular desconocía. Llega, solicito que me devuelvas mi carta fianza de fiel cumplimiento, porque ya la liquidación, ahí tengo la resolución de la liquidación de obra. Entonces, por tanto, en este aspecto, si no quieres regresar la carta fianza de fiel cumplimiento, efectivamente, tú como titular, mediante un informe técnico, declara la nulidad de la aprobación de la liquidación del contrato. O sea, hay maneras de cómo defender a la entidad sin recaer en ningún tipo, porque muchas veces nosotros hemos participado en procesos de arbitraje, en varios, y de esa manera muchas veces el árbitro pregunta, ya, frente a ese hecho de esa liquidación, de ese consentimiento, o de repente sin que se cuente expediente de liquidación lo han aprobado, el expediente no hay en oficina. ¿Por qué no hay? Porque efectivamente no lo han presentado, porque muchas veces de manera vivo otros que han hecho, solamente les ha firmado la resolución y con eso cuenta. Y como no hay documentos, efectivamente tú pues, sácale una resolución de nulidad. Y efectivamente el árbitro dice, ¿dónde está? ¿Hay algún acto? 2, 3 años han pasado, 4 años, desde el 2006, 16 hasta la fecha. La entidad, ¿qué no ha hecho? Ni siquiera ha hecho lo que es la parte de, como le digo, no ha hecho lo que es la parte de nulidad de la liquidación. No han tomado ningún tipo de acto y por tanto, pues las entidades pierden. ¿Pierden qué cosa? Pierden pues en procesos de arbitraje. Y otras veces, ¿qué pasa? A conciliar. La conciliación también tiene que ser netamente aspecto. La liquidación de obra queda definida mediante la resolución respectiva emitida por la entidad. Entonces, puede ser, ¿no?, consentido o puede ser aprobado por la entidad. Pero ¿cuándo culmina la función específica del consultor de obra? En este caso, la supervisión de obra. La supervisión de obra cumple un papel muy importante, porque muchas veces una obra, sin que haya liquidado, se van a un proceso de arbitraje. Sin que esa liquidación ha quedado consentida, no está de acuerdo, se va a un proceso de arbitraje. Recién ahí el supervisor o el consultor de obra culmina sus obligaciones con la entidad. Por tanto, él tiene el derecho y la obligación del supervisor de exigir que se le pague o se le devuelva el 10% y a partir de esa fecha practica su liquidación de contrato de consultoría en un plazo que no exceda los 15 días. Caso contrario, la entidad lo va a practicar y te va a comunicar la liquidación de contrato de consultoría.
Proceso de liquidación. Solicitar y verificar los montos pagados del estado económico financiero de la entidad. Tú como liquidador tienes que solicitar todos los documentos, los comprobantes de pago del estado económico financiero de la entidad. O salvo que el contratista, en este caso el ejecutor, tiene documentos de manera mensual. Ellos qué cosa hacen? Solicitan, tienen su legajo personal o su legajo de por obra de manera, muchas veces dicen, ¿no? ¿Qué dicen, no? Facturas. Pasan un mes, 2 meses, después dice, señor, tienes que cambiar la factura. Entonces, es necesario, por eso es necesario que esa solicitud debe verificarse, inclusive el comprobante debe solicitar a la entidad para que se remita y para que no tenga ningún tipo de dificultad en el proceso de liquidación económica financiera. Definir los metrados finales, ¿no? Efectivamente, los metrados finales va a salir ¿de dónde? Si es por precios unitarios, de los metrados realmente ejecutados, si son de suma alzada, de los metrados ofertados, ¿no? De los metrados ofertados. Recalcular las evaluaciones, efectivamente, de repente ha tenido ciertas deficiencias, de repente en vez de cobrar, de repente de manera errónea, ¿no? Han puesto un menos, faltó cobrar, hay que hacer. Recalcular los coeficientes de reajuste. Muchas veces los reajustes, las entidades públicas pagan de manera mensual, ¿verdad? La ley te dice que tú puedes pagar en la liquidación de obra. ¿Por qué la recomendación de que los coeficientes, mejor dicho, recalcular los coeficientes, ¿por qué los reajustes tú tienes que pagar en la liquidación de obra? Porque efectivamente cuando tú ejecutas una obra, cuando lanzas a un proceso de adjudicación, licitación, ¿qué pones? Que tiene que tener la certificación presupuestal. Está justamente ese presupuesto para las partidas que están contemplados en el expediente técnico. Y no más así de los reajustes. Por tanto, es necesario y recomendable lo que los reajustes se paguen en la liquidación, para que no puedes ya estar realizando los recálculos de coeficientes de reajuste. Si has cobrado mensualmente, lógicamente tienes que actualizar y realizar el cálculo de reajuste. Se efectúa la comparación de reajuste en función a los conceptos de obra atrasada o obra adelantada, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque va a depender mucho, ¿no? Cuando la obra termine en el plazo previsto, porque muchas veces nosotros nos conciliamos, nos ponemos de acuerdo, decimos, no, no te va a afectar en nada, mejor, ¿sabes qué? Ya, ¿cómo se llama? Ya hay que ver, ya, ¿cómo se llama? Después ya. Entonces, en esto, ¿no? Y después, ¿qué dicen? Se atrasa la obra, pues ya, déjame 2, 3 meses más. Y muchas veces 2 meses más, 3 meses más das, y los reajustes se incrementan. A mayor plazo, los reajustes son mucho más mayores. Se efectúa la comparación de ajuste en función al concepto de obras adelantadas, ¿no? Recalcular las deducciones por reajuste, por adelanto otorgado, ya sea por adelanto materiales, ¿no? En este caso de adelantos otorgados, ya sea materiales o adelantos de verificar la amortización de los adelantos, ¿no? Entonces, todo eso, si se ha cumplido, supongamos si te han dado 1.000 soles, el adelanto directo o adelanto para materiales, tienes que hacer el recálculo. Dice recalcular, no así, ¿no? Y por eso, con esa finalidad, verificar si se ha cumplido o no se ha cumplido. O de repente han hecho mal, o de repente han cobrado menos, o han cobrado más, para poder, y es la única manera de sincerar todos los problemas que se va a generar en la liquidación de obra. Asimismo, recalcular los montos por mayores gastos generales. Lógico, de repente se le ha aplicado cierto pago un poquito más, o de repente de acuerdo a su plan de trabajo o cronograma de trabajo que ha presentado el consultor, muchas veces los especialistas participan, ¿qué? Participan de manera temporal o participan de repente con un coeficiente de 0.5, 0.2, 0.3, qué sé yo, y presentan un plan de trabajo que tenían que
participar en tales fechas, tales fechas, tales fechas. De repente va a participar en julio, pero ya lo pagaste en abril. Entonces, todo ese tipo de actos hay que realizar la revisión y hay que decir que, pero al final se ha pagado al 100%. De repente no ha participado, ¿no? Pero, ¿quién tiene que revisar eso? Es el supervisor de obra. ¿Y quién tiene que hacer un cálculo adecuado, concerniente y consensuado para no entrar en controversia? Es el supervisor de obra. Revisar el cálculo de intereses por mora. ¿Cuándo se genera por mora? Efectivamente, uno de ellos puede ser la valorización de obra. ¿Por qué? Porque efectivamente dice, oiga, si estoy ejecutando una obra, si tú tenías, ¿qué cosa? Pagarme, no, el último día del mes siguiente, tienes que pagarme. No has pagado y te estás pasando un mes, 2 meses. Y ese demora, la ley dice, de acuerdo al Código Civil que hablamos anteriormente, tiene derecho a reclamar ese interés que le ha generado, ¿no? Que le ha perjudicado, o de otras maneras, que está a favor del contratista. Pero otra vez, ¿qué pasa? También revisar el recálculo. A ver, ¿de quién ha cometido ese tipo de qué? De actos. ¿Quién es el recaído? De repente el supervisor de obra, al momento de repente ellos recalculan, ¿no? Vamos a ver, ¿a qué lo cargamos a este interés? De repente el supervisor de obra le han entregado la liquidación, dice, ¿no? El día 7 o el día 8. Dice la ley que las valorizaciones tienen que entregarse, ¿qué cosa? Dentro del primer día hábil del mes siguiente. Es decir, si marzo acababa en sábado, ¿no? Marzo acababa, ¿no? Un 31 de marzo acababa un sábado, vamos a ver. Entonces, ¿qué va a pasar? Pero mejor más real que sea, ¿no? Mejor más real que sea. Entonces, supongamos que, por ejemplo, en febrero, imagínate de que vencía el día, ¿cómo se llama? El día 29 para que el contratista presente la valorización. Pero de manera se ha olvidado el contratista. No sé, pero recién ya, no sé. Pero la supervisión tramita, ¿cuándo? La valorización el día 9 de marzo. O sea, la valorización de febrero tramita a la entidad el 9 de marzo. A ver, ¿quién ha recaído en interés? ¿A quién se le tenemos que cobrar? ¿Tenemos que cobrar a la misma entidad? ¿Tenemos que cargarle a quién? ¿A quién? Tenemos que cargarle, lógicamente, la liquidación. Tenemos que considerar eso. Tenemos que pagarle al contratista y ese interés tenemos que cobrarnos del supervisor de obra, toda vez que el supervisor de obra, ¿cuándo ha presentado? Fuera el plazo, ha incumplido, ¿no? Y por eso, ya por ese factor, efectivamente de repente el contratista está, o de repente al supervisor le ha entregado el día 31 y el supervisor se ha demorado en pronunciarte hasta el día 9. Entonces hay que cargar todo de la ley de los intereses. ¿A quién? Recuperar ese pago que hemos hecho, que hemos considerado la liquidación del contrato de obra en la liquidación del contrato de consultoría. Cobrar de esa garantía que tiene del 10%. Suma algebraica de todo lo anterior, o sea, todo tiene que estar bien, ¿no? Sumado. Se añade el IGB obteniendo el costo total de la obra. Al final ya, ¿no? Aplicación de penalidades, efectivamente hay que ser claros, porque muchas veces, ¿qué pasa? Ahora están haciendo visitas permanentes, ¿quién? La Contraloría General, está realizando los coordinadores de obra de repente del sector que corresponde, y en ese día no lo han entregado, y dicen, no, ¿sabes qué? Ese día no se ha encontrado el residente, no se ha encontrado tal, no se ha encontrado tal, no se ha encontrado tal. Entonces el supervisor de obra, ¿qué hace? El contratista, asistente, firma y comunica a la entidad. O muchas veces, ¿qué dice? No? Comunican a la entidad, remito el acta. Otras veces llevan al funcionario de la entidad, firma uno de representante del ministerio, quien ha financiado. En este caso, de repente el asistente no ha encontrado estado profesional. Después el supervisor, uno de ellos, el asistente, no el titular, y el área usuaria, en este caso el de obras y del vivienda.
firman eso y efectivamente ratifican y dicen de que efectivamente no estaba esos señores. ¿Corresponde o no corresponde aplicar la penalidad? Sí corresponde. De repente las maquinarias que han ofertado dicen, oiga, una D100, una D5, ¿no? Un retroexcavadora D5. Pero yo he puesto D7, es mucho mayor, un momentito. ¿Qué has ofertado? Y lo que has ofertado tiene, no, pero mayor es tu problema. A mí no me interesa. A mí lo que interesa, hay muchos casos, ¿eh? Hay problemas, juicios, por ese simple hecho de la maquinaria que has ofertado, no lo has llegado. Pero muchas veces decimos, ¿qué cosa? Has ofertado, has adjuntado para la firma de contrato, ¿verdad? Eso tiene que estar en obra. Y si no, verificas, de repente en el acta dice, no se encontró la maquinaria con las características conforme a la oferta, a la firma de contrato. Y muchas veces los funcionarios nos miramos y le decimos, oye, ¿qué hacemos? Y tú como área, como municipio, como entidad, tienes que trasladarlo al representante del contratista, al representante en este caso del consultor, para efectos de que estos dos señores justifiquen por qué no estuvo el residente, por qué no estuvo el supervisor, que acrediten. Que no solamente tú, sin que alguien, toda persona o todo profesional tiene derecho al descargo, ¿verdad? Tienes que trasladarlo y una vez que te lo trasladen, si no hay ningún tipo, una justificación apropiada, efectivamente, tú ese descargo comunicas al Contraloría, al representante del Ministerio, que efectivamente han hecho la justificación, pero no es creíble, por tanto, trasladas a la supervisión y dices, aplíquese, aplícate a ti mismo y aplícale también ¿a quién? Al contratista por la ausencia del residente de obra, por decir. Pero siempre en cuando que todo eso esté plasmado, ¿dónde? En las bases integrales del proceso, que es el patrón para poder realizar el control adecuado. Así mismo se obtiene el monto líquido de la liquidación, ¿no? En base a eso ya sabemos. Metrados finales, ¿no? Imagínate autorizado, tenemos obra principal, ¿no? Metrado valorizado 80, 40, metrado final plano de replanteo 95, 95, metrado de cierre de alzada 20, 20, metrado precios unitarios 15 días. ¿Deductivo? Sí. Entonces, en este caso, ¿qué dice, no? Adicional son 150 principal, ¿no? Entonces, aprobado, ¿te autorizan cuánto? 100 metros cúbicos te dan adicional 50. Pero metrado valorizado, ¿cuándo? Solamente, ¿qué pasa? Son 80 y adicional 80. Tú vas a valorizar, ¿cuánto? Solo 120, ¿verdad? Para pagar. Pero te han aprobado, ¿cuánto? 150. Si sumamos principal, 150. Ahora vamos a ver qué pasa cuando empiezas a campo. Y por eso dice, metrado valorizado, metrado pagado. Supongamos el metrado valorizado con el adicional son 120. Vamos a hablar de repente de concreto hermano. Mejor dicho, de concreto, ¿no? En un columna. 80 más 40, ¿cuánto sería? 120 metros cúbicos. Supongamos que está 500 soles. 60.000 soles. Solo 60.000 soles. Pero ¿qué pasa cuando tú vas a hacer, dice, no, el replanteo? Vas a campo, ¿verdad? Mira, vas a valorizar y vas a cobrar ¿cuánto? 60.000 soles. Aparece en tu metrado, en tu liquidación, no, va a aparecer 60.000 soles. Pero ¿qué pasa? Metrado final, planos de replanteo, o sea, tú vas al campo y dices, pues no, oiga, no hace, dices, pucha, este señor solamente 120, pero yo he encontrado, pues, de acuerdo al corte, a ¿cuánto era? 150, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto? 150, o sea, ¿ha ejecutado cuánto? No ha considerado en el metrado los 30 metros cúbicos. Entonces, ¿cuál le vas a poner
en la liquidación de obra? ¿Lo que ha cobrado o lo que ha ejecutado? Lógicamente tienes que poner pues, lo ejecutado, o de acuerdo al plano de replanteo. ¿Cuánto vas a poner? ¿Cuántos? 150 metros cúbicos. Por eso decía, la valorización de la obra de acuerdo al contrato va a ser distinto a la valorización de la liquidación de contrato de ejecución de obra. Entonces, ¿por qué? Porque en el otro estás cobrando, ¿cuánto? 60.000. En el otro, ¿cuánto vas a cobrar? ¿No? ¿Cuánto más? Vas a cobrar 15.000, o sea, vas a valorizar 15.000. O sea, en otras palabras, el contratista ha dejado de cobrar 15.000 soles más. Eso es al favor de la entidad. Pero ¿qué pasaría si es lo contrario? Ha cobrado más y ha hecho menos. Entonces, en la valorización ya aparecería negativo. Entonces, así vas llevando el control de manera adecuada y al final vas a poder determinar, pero lógicamente vas a hacer qué cosa. Eso es muy importante al momento de qué, al momento de ejecutar la obra. Gráficamente podemos hacerlo mucho mejor, explicándolo. Asimismo, recálculo de las valorizaciones, sistema de precio interno. La liquidación final se practica con los ya ofertados, todo eso. Ahí está la fórmula, metrados ejecutados por precios unitarios, gastos de oferta más lo que era la parte de ¿no? Lo que es la parte de intereses. Valorización de suma alzada. La liquidación se practicará con los precios unitarios, gastos generales y utilidad de valor referencial, afectado por el factor de relación. No, lógicamente, esto va a depender de los metrados que realmente, de los metrados que tú has ofertado. Pero ¿qué es muy importante en este suma alzada? ¿No? Que efectivamente que el expediente técnico debe estar bien hecho. O sea, ustedes que están al frente debían haber, yo entiendo de que ese expediente lo hayan hecho bien, estoy muy convencido que ese expediente está bien elaborado, bien hecho, a satisfacción. Pero ¿qué pasaría si ese expediente tiene deficiencias? Eso es un desastre, ¿no? Muchas veces de repente, como alguien decía, por ejemplo, en una municipalidad provincial X, había, ¿no? Y ahorita está en etapa de licitación, ¿no? Apunten esto, en una municipalidad distrital X, en una licitación de pistas y veredas por una obra de 9 millones, casi 10 millones de soles. Revisado el expediente técnico por esta modalidad, efectivamente, ¿qué pasa? Se han incrementado 10 cuadras más. Revisado el plano, efectivamente, ese no debe ser 10 millones, debe ser 7, 8 millones. Entonces va a cobrar 2 millones más. Si es 8 millones, 2 millones más, va a ejecutar. Yo le digo, esas 10 cuadras que consideran esa pavimentación, ¿cómo lo van a justificar? Si esa es una alzada. Han hecho, ¿qué dice, no? ¿Estarán hechos bien los planos? Las especificaciones técnicas y el presupuesto. Esa es la orden de prelación. Por eso es necesario, colegas, al momento de hacer la liquidación, vas a liquidarlo. Efectivamente, lo has cobrado por demás, ¿sí o no? Claro, qué rico, te cobraste. Pero al momento de hacer la liquidación, ¿va a reflejar qué cosa? No, pero igual te vas a hacer levantamiento topográfico. Tienes que cobrar de los metrados que realmente ejecutaron. Lógicamente no va a ser responsabilidad contra ti, pero es un horror. El funcionario que está a cargo de eso debía haber hecho bien el expediente y debía haber aprobado. Entonces, por eso es necesario que nosotros como consultores, al momento de elaborar el expediente de técnico de obra, tenemos que tener mucho conocimiento de la elaboración del expediente técnico, revisar, como antes decía, hacer la compatibilidad. Muchas veces, ¿qué dice? No, como está a tu favor no vas a decir nada. Pero si está
En contra vas a decir, vas a observar, ¿no? Entonces es necesario, mejor que digas de que efectivamente de las metas que no has ejecutado, que está por demás, tiene que haber una reducción de presupuesto, ¿no? Y muchas veces suma alzada, en vez que le pongan 100, ¿no? O en vez de ponerle 100, lo han puesto 1000, ¿no? Efectivamente, hubo pues un error de tipeo y el presupuesto ha salido por demás. Pero eso ha sido ya de manera intencional, y efectivamente yo tengo todo el derecho de guardar en reserva todo ese proceso que efectivamente debían adjudicar. ¿Cuánto? Debían adjudicar el, el 18 de marzo esa obra, ¿no? Con 2 a 3 millones más. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de nosotros de practicar la liquidación, porque también cuando practicamos la liquidación, el supermercado, pero esa suma alzada, pero es bastante relevante. No puedes tú decir, además en suma alzada, tú puedes decir, señor, ya, te has olvidado de un reservorio de 1200, como en algún caso sucedió, ¿no? Tienes los estribos del puente, ¿verdad? Tienen 2 estribos del puente, ambos de margen de izquierda, margen derecha, ¿verdad? Y muchas veces el estudio lo haces, que es el cálculo estructural, lo haces P por uno, le pones, ¿no? Y te has olvidado de multiplicar por 2. Y ofertas igual, ¿no? Sin revisar, ofertas bien, y en plena ejecución de la obra te encuentras con ese problema. Por eso el ministerio ha prohibido este tipo de contrataciones a suma alzada. ¿Por qué? Ya sean obras viales, obras de saneamiento, obras de edificación, obras de riego y electrificación. ¿Por qué ha prohibido? Porque efectivamente existe una infinidad de problemas en el proceso constructivo de la obra. Entonces hay que tener mucho cuidado, colegas, al momento de practicar la liquidación, y tú como consultor, el supervisor, tiene que ser bastante cauteloso al momento. No, el valor referencial iba acá, esa suma alzada, ya ese reservorio es 1250 metros cuadrados, que 1.000.000. Y tú vas a decir, Kiko, un momentito, señor contratista, ejecútelo. Ahí tengo el plano, aparece, ya está bien. Vamos a ver la parte presupuesto. ¿Está considerado en el presupuesto? No, mana. Entonces muchas veces el contratista dice, ¿qué cosa? No puedo ejecutar porque en el presupuesto no, pero el orden de prelación es, es como se llama los planos, y tengo los planos. Va a depender de mucho del criterio del supervisor, en este caso de la entidad. ¿Efectos de qué? De dar solución frente a esa falta. No, ha existido ese tipo. Ha existido, entonces, ¿qué tiene que hacerse? Lógicamente tiene que haber un adicional de obra para poder contemplar y completar un fin de un proyecto. Porque un reservorio de cabecera es muy importante para un sistema de red de agua potable, por decir. No lo vas a dejar, mejor ya no lo hagas, de frente que pase, ¿no? Entonces va a tener criterio. Pero ¿qué pasaría si no está en los planos ese reservorio de 1250 metros cúbicos, pero sí está en el presupuesto? Y el contratista dice, ¿sabes qué? El orden de prelación, ¿qué es? Los planos, especificaciones técnicas y el presupuesto. Por tanto, en mi plano no está, por tanto, no te puedo ejecutar. Ah, normal. No ejecutas, no pagas, no te pago. ¿Por qué? Porque tiene cierta incidencia. Es mucho, estamos hablando de 1,5 millones. No estamos hablando de 100 soles, 200.000 soles, 300.000 soles, 50.000 soles, 10.000 soles, ¿no? Aunque eso también es mucho. No estamos hablando pues, de 1.000 soles, de 500 soles. La ley bien claro dice, ¿no? De que la entidad no puede apropiarse de manera ilícita, en este caso el Estado, de los trabajos que ha hecho un tercero, en este caso un contratista. Si lo ha hecho de buena fe y no está presupuestado, tampoco no puede exigir, si no está pagando. Pero si has ejecutado la obra, y muchas veces tanto en lo que es la parte de suma alzada,
te dice, ¿sabes qué? Ejecutas ese reservorio, después te pago, después se disimula. No te quieren pagar. O de repente dices, quiero un adicional, lo ejecutas y después no quieren, no. Sinceramente, ¿sabes que de acuerdo al presupuesto no te corresponde pagar? No te hagas problema. ¿Qué dice qué dice la opinión 112 del año 2018, si no me equivoco? De acuerdo al 1954 del Código Civil, bien claro dice que ninguna entidad ni un tercero se puede enriquecer de manera ilícita de las metas ejecutadas por otro. Si hay el reservorio. Entonces tú no puedes, dice, todo lo que son la parte de adicionales no pueden ir a un proceso de conciliación ni arbitraje. Con eso te matan, te cierran la boca y muchas veces que los ejecutores muchas veces están enfermos. Pero si tú no lo haces, viene la Contraloría y te dice ya, efectivamente no has cumplido. Pero si has cumplido el reservorio, lo has hecho. Si no está en el presupuesto, ahí sí la Contraloría no dice nada, ¿no? Sería bueno también, hay un reservorio, señor, ¿sabes qué opino? No digo de que efectivamente hay un reservorio de 250 metros, el cual la entidad, ¿qué cosa ha hecho? Ha incumplido el pagar todo un monto de 1.500.000 soles, por tanto, se le recomienda a efecto de, ¿no? Generar algún tipo de perjuicio posterior que se le pague, o alguna sugerencia positiva del área ve el mecanismo, como se le reconocen los gastos ocasionados al caso. Sería bonito, ¿no? Pero en este caso no ven todo eso. Todo lo que ejecutas, mal nomás ven. Todo lo que es malo, todo lo que es malo, pero todo lo que es bueno nunca miran, ¿no? Entonces, podemos hablar todo lo que es la parte del sistema, ¿no? A precios, a suma alzada, muchos. Igualito, ¿no? En antes ya hablábamos de los plazos, ¿no? Y la fórmula de presentación de plazos dicen bien claro, ¿no? Una vez que, una vez que hay la conformidad, te dice, oiga, está ok tu obra, has cumplido con la meta, tienes una acta de recepción de obra, feliz, ¿no? Pucha, sudando estás y dices, ya. Pero ¿qué dice la ley? A partir de que, supongamos que el día 13 firmamos, y tú tienes como, hoy día, ¿no? Entonces, 13 firmamos, corre el plazo de cuándo? A partir del 14-15. Hasta el 30, 17 días. ¿No? 17 días. ¿No? ¿Hasta cuánto? 17 días más. Mayo tienes 31 días, ¿verdad? 48 días. Más 12. Entonces, tu plazo estaría, si hoy día te han dado el acta, el plazo corre del día siguiente de la firma del acta de conformidad de obra. ¿De cuándo? Del día 14 y culmina el día 12 de junio del 2020. Ese último día, a más tardar, tú como contratista tienes que presentar la liquidación del contrato de obra, ¿no? Entonces, ese mismo día, o el que resulte mayor, dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El que resulte mayor, ¿no? Un décimo, ¿cuánto es de 300 días? Supongamos, ¿no? Un décimo de 300 días, ¿cuál es? De 300 días, 30 días, ¿no? ¿Cuál es el mayor plazo? 60, ¿no? Si hablamos de 500 días, entre 50 a 60 días, mayo. Si hablamos de 800 días, 80 días, ¿no? Ya no va a ser de 60, sino va a ser 80. Entonces, no es como en la recepción, sino esto va a depender 60 días del contrato. De los plazos máximos de 60 días de recibir la entidad deberá pronunciarse. A ver, ¿quién está en la obligación de realizar la revisión de la liquidación de obra, del contrato de obra? Muchas veces nosotros nos equivocamos en nuestras bases. Y a pesar que en las bases estándar dice con claridad que la liquidación debe ser revisada y aprobada, observada por el consultor o por el supervisor de obra. Otras veces figura en las bases que la supervisión debe revisar, pero no hacemos cumplir eso.
Muchas veces los supervisores se le contrata por 150 días, por el que dura la ejecución de la obra, y algunas cosas más no lo agregamos. ¿Por qué? Porque muchas veces es nuestro amigo. Y muchas veces ya los términos de referencia lo traen a su manera, ya acomodando, ¿no? Y eso no debemos o no deben permitirse. Y por eso sacan ventaja y al final no tienes ninguna alternativa, has modificado lo que son las bases. Pero no, pero en la ley dice, está bien, la ley eso es complementaria. Lo que prevalece aquí son las bases. Si en la ley te decía 60, pero voy a revisar tus bases, efectivamente de repente no le has considerado que el supervisor debía revisar la liquidación de obra. Entonces, caballero, el inspector de obra tiene que revisar. ¿Cuántos días tiene que revisar el inspector de obra? 60 días. O sea, tiene 60, son 60 más 60, 120. Imagínate, justo el día 60, si estamos hablando de 12 de junio, ¿no? 12 de junio presenta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos cuánto en junio 18, más en julio. Entonces, la entidad tiene hasta el 11, por decir, estamos arrancando del día de mañana, ¿no? Hasta el 11 de agosto, para poder pronunciarse esa liquidación. O sea, tiene 60 días para que esa se pueda pronunciar observándolo o aprobándolo. Si en esos 60 días no te pronuncias, automáticamente la liquidación ha quedado consentida. Y si tú te pronuncias, ya sea observando la liquidación o formulando. ¿Por qué te dice, por qué la opción te dice ya sea formulando, dice ya sea observando o formulando la liquidación? ¿No? Entonces, ¿con qué fin te da? Porque muchas veces observas la liquidación. ¿Por qué estás observando? Se entiende, se supone que la entidad te está diciendo, oiga, me estás debiendo 50,000 o me estás debiendo 1,000,000, está a mi favor. Y tú no estás de acuerdo, no te debo, tú me debes. O de repente la entidad está diciendo, no te debo 1,000,000, te estoy debiendo 100,000. Ya se genera una controversia. Y si tú lo vas a devolverlo, efectivamente observando que ese contratista va a persistir, en algunas partes puede corregir, ¿no?, esa observación. Y efectivamente tiene 15 días de plazo. Caso contrario, a efectos de no generar ningún tipo de controversia, si no estás de acuerdo como entidad, empieza a elaborar tu expediente de liquidación de contrato de obra. En esos 60 días de plazo, ¿no?, como supervisor lo puedes liquidar y comunicas a la entidad, no es 1,000,000, es 100,000 soles. O de repente me debes 500,000 soles, como entidad puedes decir. Lo comunicas al contratista. Y el contratista tiene derecho a formularte y notificarte. Dice, no, una vez que le notifiques, pero lógicamente esa liquidación que tú como entidad lo vas a practicar, lo vas a aprobar mediante acto resolutivo. Ojo, si lo vas a practicar esa liquidación que no estás de acuerdo con lo que te ha dicho, tienes que aprobar mediante acto resolutivo y comunicas. ¿A quién? Al contratista. Notificas, ¿no? Y si eso no te observa, dentro de los 15 días, queda consentido, ¿no? Entonces, efectivamente esto tiene 15 días, para que si en caso no se pronuncia, efectivamente ha quedado consentida tu liquidación, ¿no? O si no está de acuerdo con lo que has notificado, el contratista tiene 30 días hábiles para ir a un proceso de conciliación y arbitraje frente a ese acuerdo. Como decía, la liquidación quedará consentida cuando practicada por una de las partes no sea observada por la otra dentro del plazo establecido, ¿no? 15 días, ¿no? Y si tú cuando queda consentida, una de las partes puede ir frente a ese consentimiento ¿cómo se llama? A una conciliación
o arbitraje dentro de los, ¿no? Dentro de los 30 días hábiles siguientes de consentido. Cuando una de las partes observe la liquidación presenta, por otra vez, ¿no? Como dicen, deberá poner en 15 días, ¿no? A ver, entonces, asimismo, en caso de las partes no acojan las observaciones formuladas por la otra parte, aquella deberá manifestar por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, la parte no acoja las observaciones, debe solicitar dentro del plazo previsto en la ley el sometimiento a conciliación y arbitraje. ¿Tiene cuántos días? 30 días. Liquidación del contrato de consultor. Entonces, todo esto, mira, imagínate, no hemos hablado del cuadro de resumen del metrado, ¿no? De la valorización 1, valorización 2, valorización 3, valorización del adicional 1, valorización del adicional 1, reajuste de la valorización, cálculo de reajuste, pagados, recálculo de los reajustes, asimismo de mayor metrado, asimismo reducción de metas y el total de los metrados ejecutados. ¿Cuánto efectivamente costó la obra y cuánto se ha pagado la obra, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en consideración este tipo de actos para poder, ¿qué cosa? Para tomar en consideración todo lo que dice la normativa. Entonces, yo sé que la liquidación es casi normativo, es casi va a depender mucho de la experiencia de las personas quienes van a practicar, y efectivamente muchas veces nosotros hemos practicado varias liquidaciones y gracias a Dios hemos tenido, de hecho en algunos casos no han sido observadas, en algunos aspectos han sido observados. Bueno, cuando existe alguna observación en nuestras liquidaciones, es bueno para efecto de que nosotros podemos corregirlo, ¿no? De alguna otra manera, de repente, estamos transgrediendo la norma o tenemos dificultades en la ejecución. Con esto quiero terminar. Claro, no es el tema. Liquidación del contrato de consultoría. La pregunta es, tú eres supervisor, ¿verdad? Ya estamos de fuera ya del tema. Muchas veces dicen ya, terminaste la obra, liquidaron la obra, todo check. La pregunta es, terminó la obra, todo, el acta de recepción, el ingeniero, el supervisor o el consultor, representante legal dice, señor entidad, solicito la devolución de la carta fianza, no, de la retención del 10% de carta fianza de fiel cumplimiento, como pequeña microempresa. Si has licitado por 1 millón, 2 millones, lógicamente tienes que tener, ¿qué cosa? Una fianza por el 10%. Si es 2 millones, 200.000 soles. Vas a decir, devuélveme mis 200 soles. Pero no te has dado en cuenta de que ¿qué dice el artículo 170 de la ley? El contratista presentará a la entidad la liquidación del contrato de consultoría dentro de 15 días siguientes de haber otorgado la conformidad de la última prestación o de haber consentido la resolución del contrato. Entonces, como decíamos, una vez que se apruebe la liquidación del contrato de consultoría, ¿verdad? Con eso solicitas, ¿no? Con eso adjuntas y efectivamente de ese día cuentas tu plazo de 15 días y presentas tu liquidación. Caso contrario también, no solo es eso, ¿no? Una vez consentida el arbitraje, se instala el arbitraje, tú eres supervisión y solicitas, ¿no? Adjuntando que ha culminado y presentas tu liquidación de contrato de consultoría, sale tu resolución de liquidación de contrato de consultoría y exiges, ¿qué cosa? Recién la devolución de esa retención del 10%. Si no has cumplido, has incumplido, lógicamente hay profesionales, hay personas, hay funcionarios, hay alcaldes. Efectivamente, no, pues como termina la obra, has culminado tu plazo, te la devuelve. Muchas veces sin que adjunte esa regulación. Caso de que el contratista, en este caso el consultor, no presenta la liquidación del contrato de consultoría, la entidad tiene el mismo plazo. ¿No? ¿No? Entonces, la entidad, ¿qué cosa tiene plazo? El mismo plazo de 15 días para poder practicar la liquidación. Es de 15 más 15 son 30. Y en 30 días, desde el momento, desde lo que ha quedado consentido, la liquidación, la entidad tiene para notificar su pronunciamiento de los 30 días siguientes de recibida. De no hacerlo, se tendrá por aprobado la liquidación presentada por. Entonces, imagínense
Si el contratista presenta y tú muchas veces, ¿qué dices? No, dentro de los 15 días, y en 15 días tú como entidad no te has pronunciado, efectivamente esa liquidación ha quedado consciente. Por eso es necesario, cuando el consultor presenta o el supervisor presenta su liquidación, y de manera inmediata hay que dar prioridad, hay que observarlo y hay que devolverlo para que lo corrija, y en base a eso hay que practicar la liquidación y sacar una resolución y comunicar al consultor en este aspecto. Asimismo, si la entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este deberá pronunciar dentro de los 5 días, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda, ¿no? Para que pueda absolver algunas observaciones. Si no, de hacerlo, la observación, tal como cual, con toda la observación que ha planteado la entidad, queda consentida la liquidación de contrato de consultoría. Culminado el procedimiento escrito en los párrafos anteriores según corresponda, entonces, la parte que no acoge la observación debe solicitar dentro del plazo previsto, igual también, ¿no? De 30 días, ¿para qué? Para que tú puedas ir a un proceso de conciliación o un proceso de arbitraje. Entonces, hay una infinidad de cosas, pero en este aspecto de la liquidación de contratos de consultoría, casi en su gran mayoría, casi en un 80, puedo decir un 75% de los consultores no hacen, no cumplen, pero si es un paguito, ¿no? Si es un paguito, 2 paguitos, 3, ¿para qué? ¿No? Es necesario, por más que sea lógicamente tienes que solicitar todos los documentos, los comprobantes de pago de la entidad para efectos de practicar la liquidación. Entonces, yo, siendo casi las 7:30 de la noche, todo lo que es la parte de la liquidación, casi hemos estado 2 horas, ¿no? Entonces, un poquito más de 2 horas, y es necesario, mira, hablar de manera muy sencilla, no muy compleja, no estamos terminando esta plena exposición, espero que haya preguntas, yo con mucho gusto les voy a responder. Asimismo, es bastante también, con esto quiero terminar, ¿no? Con esto quiero terminar, ¿no? De que efectivamente, ¿qué pasa, no? Hay también lo más dificultoso, lo más problemático, también todo, casi todo, en la mayoría de los funcionarios de la entidad recaen también en responsabilidades por ampliación de plazo en obras públicas. Sería bueno en los próximos cursos de este tipo se considere ampliación de plazos en obras públicas, ¿no? De qué manera, o de acuerdo al decreto supremo 044 de 2020, para poder dar algún conocimiento frente a este hecho, para que una vez que se reinicie, se suspenda o se mejore esta situación de emergencia de nuestro país, podemos de repente, de manera correcta, empezar con el reinicio de la obra de acuerdo a ese decreto. Muchas gracias, muy buenas noches, espero con las preguntas del caso. Bien, ingeniero, efectivamente creo que el curso ha sido muy claro con toda la información que nos ha estado proporcionando, así que vemos muchos comentarios, agradecerles también a todas las personas que aún siguen conectados. Hemos llegado a un pico de casi 800 personas conectadas desde diferentes lugares de nuestro querido Perú. Es más, también hemos tenido algunas visitas de algunos amigos de Bolivia, ¿no? Justo nos estaban preguntando cómo es que podemos aplicar al entorno boliviano. O sea, así que les agradecemos a todos por esta conexión, que ustedes estén capacitando es importante para ustedes porque elevan su productividad, elevan también su currículum vitae. Para entrar en las preguntas, ingeniero, bueno, indicarles también algunas personas nos han estado preguntando, queridos amigos, los que deseen la certificación de manera opcional, lo pueden hacer, pueden solicitar dándole clic, pinchando en el clic, que está en la parte superior de esta transmisión en vivo, y ustedes van a poder ser redirigidos al WhatsApp, donde se les va a brindar mayor información en caso deseen también la certificación. Han estado muchas personas dejando sus correos, así que no se preocupen. El día de mañana, en este mismo video que lo van a encontrar en la página de Facebook aquí en ENCAP,
van a ustedes encontrar el enlace de descarga de la diapositiva, ¿ya? El enlace de la diapositiva, ya que imagínense enviar uno por uno a los tantos correos que han dejado, sería definitivamente tomar mucho tiempo. Lo que vamos a hacer es optimizar, dejar un enlace general para que ustedes puedan ingresar en cualquier momento y se puedan descargar toda la información. Ingeniero, entramos a algunas preguntas muy rápidas que hemos estado recabando de los tantos comentarios que nos han dejado. Definitivamente tomaría muchas horas estar contestando todas las preguntas, pero vamos a hacer lo posible por contestar algunas. Nos estaban preguntando, ¿puedo realizar entrega parcial de obras después de esta cuarentena? Esa sería una de las preguntas, ingeniero. Bueno, la ley dice efectivamente se puede hacer la entrega parcial de obra, ¿no? Sí, no está prohibido, sí está facultado hacer la entrega parcial de obra. Excelente. Aquí nos pregunta también Nelly Pozo. Saludos para Nelly Pozo. Proceso de liquidación. Cuando el supervisor entrega a tiempo al contratista y este se demora, dice, en entregar, ¿no? El contratista, ¿de quién sería la mora? Mira, la demora dice bien claro, ¿no? De que efectivamente la liquidación tiene 60 días el ejecutor de obras, ¿verdad? Habiendo cumplido esos 60 días, la entidad en este caso tiene que practicar la liquidación con costo, ¿no? A cargo, a ser afectado al contratista, el cual debe ser considerado en la liquidación de contratos de obra. Excelente. También nos preguntan aquí, ¿cómo se puede liquidar una obra ejecutada por administración directa, ¿no? Dice que esta obra está culminada, entregada, pero tiene deudas. ¿A qué reglamentos me puedo basar? Menciona también que la obra ya se ejecutó físicamente al 100% y financiera también al 100%, pero hay deudas, nos comenta. No, efectivamente la normativa de la resolución, uno, la resolución de la Contraloría, la 195 del año 1988 bien claro dice, ¿no? Que efectivamente uno tiene que haber, ¿qué cosa? Tiene que haber, una vez culminada la obra, una comisión de recepción de obra, ¿verdad? Una comisión de recepción de obra y esa comisión empieza a hacer la liquidación de obra, efectivamente, considerando en la presente liquidación cuántos son las deudas que se le adeuda, ¿no? El proveedor A, proveedor B, proveedor C, efectivamente, considerando en el expediente, mejor dicho, en la liquidación, la resolución de la liquidación, a efectos de que la entidad pague al 100% de las deudas pendientes que se tiene de la entidad. O también, la ley bien claro dice, ¿no? De que efectivamente tenemos que tener como punto de partida o punto de referencia lo que tenemos, las directivas de las entidades públicas, ¿no? Es necesario que las entidades públicas tienen que tener, ¿qué cosa? Tienen que tener efectivamente una, ¿cómo le digo? Una directiva para efecto de liquidar. Asimismo, si en caso no se pudiera pagar, si no tienen presupuesto, posiblemente puedo entender de que no cuentan con presupuesto para pagar al 100%, toda vez que la obra se encuentra ya culminada, ¿no? En este caso, el residente de obra levanta todo lo que es la parte de deudas pendientes por pagar y se le traslada al supervisor y el supervisor traslada ¿a quién? A la municipalidad o a la entidad y la entidad saca una resolución del pago, ¿no? ¿Con qué fondos? O si ha superado el año fiscal, saca una resolución de vengados, ¿no? A efectos de realizar el pago correspondiente a los que se les deuda una vez que se le pague el saldo que se le tiene efectivamente recabando todo lo que es la parte de los comprobantes de pago, la comisión de recepción de obra va a proceder a liquidar la obra. Excelente, ingeniero. Siguiente pregunta. Alexander Gómez nos pregunta, ingeniero, buenas noches. ¿Qué correspondería si el contratista ejecutó partidas contractuales de la obra, estando esta con plazo de ejecución suspendida
y en ausencia del supervisor, ¿correspondería penalidades? ¿Qué tipo o resolución de contrato? No corresponde a ningún tipo ni resolución, porque al final, efectivamente, la obra estaba suspendida, posiblemente el contratista ha seguido ejecutando y lo que se ve es en la valorización de obra, ¿verdad? Para efectos de validar, posiblemente no hubo ningún tipo de cobro, ¿verdad? ¿No? La entidad, en este caso la supervisión, puede solicitar de ese trabajo o esa meta que no cumple de repente con las especificaciones, sin la aprobación del supervisor, automáticamente la supervisión, uno, para darse la alternativa de solución puede, si es concreto, tiene que estar pruebas diamantinas, o de repente son redes de agua, hay que hacer las pruebas hidráulicas o el control de calidad de los materiales, o caso contrario, el supervisor puede disponer la demolición o la eliminación o la sustracción de todos los que no ha puesto en consideración. Por tanto, no le corresponde ningún tipo de penalidad, ¿no? A ambas partes. Excelente, ingeniero. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que procede en una obra por administración directa que venía ejecutándose y se paralizó? Mira, vamos a ver con este decreto de urgencia o, bueno, imaginémonos, vamos a ver en este decreto de urgencia, vamos a ver los dos casos. Si es de acuerdo a este decreto de urgencia, efectivamente, lo correcto tiene que ser lo que es la parte de suspensión del plazo de ejecución de obra por administración directa. Si en caso de repente ha paralizado la obra o se puede paralizar la obra, de repente, de acuerdo a la directiva y la normativa y la ley también de la resolución de la 195, por desabastecimiento de materiales puede paralizar la obra. En este caso, paralizar o suspender dependiendo en qué situación se encuentra la ejecución de la obra, ¿no? Puede paralizar, de repente hay lluvias excesivas, de repente hay derrumbes, de repente no le aprueban un adicional de obra, etcétera, etcétera, y por tanto sí puede paralizar. Y el siguiente es que cosa reiniciar y solicitar la ampliación de plazo tal como corresponde a toda ejecución de obra. Excelente, ingeniero. Una penúltima pregunta, nos dice salud de Alex Castañeda. Estimado ingeniero, empezó la charla diciendo era necesario la acta de suspensión de plazo. ¿Y por qué no una ampliación de plazo? Ya que los dos criterios son distintos, pregunta. Mira, ¿qué dice el artículo 178 de la ley del reglamento de la ley de contrataciones del Estado? ¿No? Tenemos que considerar muy claramente la suspensión del plazo de ejecución de la ley. Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra, según lo previsto en el numeral 142.7 del artículo, corresponde también la suspensión del contrato de supervisión. Este dispuesto también se aplica en caso de que la suspensión de ejecución de obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje y controversia. Vamos a ver el artículo 142.7. ¿Qué dice? Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originan la paralización de la ejecución de las prestaciones, esta puede acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos del término de suspensión, efectivamente la entidad se ponen acuerdo entre ambas partes, la entidad, el contratista y la supervisión, con fines de que durante el proceso que va a demorar, por ejemplo, este tipo, por ejemplo, por fenómenos de lluvias, ¿no? Yo entiendo de que efectivamente en la paralización de repente hay maquinarias, de repente hay alquiler de local, de repente hay personal de guardián, de repente constantemente están realizando la visita a obra, todo genera recurso económico, ¿verdad? Efectivamente, para no generar ningún tipo de gasto adicional que no estaba previsto y no
previsto en la entidad, de manera amistosa y bajo un acuerdo previo entre las tres partes, pueden hacer esa suspensión de esa obra, ¿no? Salvo, dice, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales directos, según corresponda al objeto de contrato, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Efectivamente, por este decreto de urgencia, bien claro te está diciendo, tienes que hacer el procedimiento de suspensión de ejecución, del plazo de ejecución de obra, ¿no? Tienes que hacerle, esa es la manera correcta. Pero para la paralización de obra, efectivamente, la paralización de la obra, efectivamente la paralización de la obra te puede decir de que efectivamente de repente te dice, ¿no? De que no hayas pagado las 3 valorizaciones de la obra. Te dice, oiga, te doy 15 días de plazo, me tienes que pagar una de las valorizaciones. Caso contrario, paralizo la obra. ¿Verdad? Muchas veces dicen, ¿sabes qué? Necesito que me apruebes o que se pronuncie frente a la consulta que he hecho. Te doy, ¿cuánto? 5 días, 10 días o 15 días. Caso contrario, paralizo la obra. ¿Por qué? Porque me está afectando la ruta crítica. Entonces, en este aspecto de efectivamente, ya estamos hablando del cronograma por CPM, que está afectando todas esas molestias, o de repente, no me has aprobado la liquidación de obra. Es una partida muy importante para cumplir un fin de un proyecto, por ejemplo, una aplicación de una zapata. De repente apareció un nivel freático, necesita más excavación y tratamiento, y necesita de adicional que efectivamente que está afectando la ruta crítica. Y muchas veces, ¿qué pasa? Los contratistas, ¿qué pasa? Pueden paralizar. O de repente, ¿qué pasa? No hay disponibilidad de terreno. En una parte, ¿no? O se ha hecho de manera parcial y se ha concluido de repente, en el acta de recepción de obra ha hecho parcialmente, se ha concluido ya esa meta y la otra meta falta y sigue con ese problema. Entonces, por esa demora es responsabilidad de la entidad a efectos de que la demora que le está generando, efectivamente la entidad tiene el derecho de pagarle por los gastos, en otras palabras hablando, por los perjuicios económicos que le está generando a ese contratista. ¿No? Excelente, ingeniero. Y entramos a una última pregunta, por favor, queridos amigos de la comunidad de la Escuela Nacional. Comprenderán que, dado la cantidad de preguntas, vamos a estar coordinando con el ingeniero ya de manera interna para quizás desarrollar un curso exclusivamente donde nos aboquemos al tema de contestar sus preguntas en lo posible, ¿ok? Así que se les va a estar informando. Bien, ingeniero, entramos a una última pregunta de Aníbal Niño. Nos menciona, ingeniero, buenas noches. ¿Qué documento técnico se tiene que solicitar para el reinicio de una obra o actividad, puesto que ésta se encuentra suspendida en el plazo? Bueno, eso tiene que remitir, ¿no? Tiene que hacer el primer día. Se supone que han levantado un acta. Esa acta tiene que remitir a la entidad, ¿no? ¿no? Conoce la entidad, al área usuaria, de comunicar al ente financiante, al órgano de control institucional, y efectivamente cuántos días, el primer día que hace, un informe técnico, y dentro del informe técnico comunicar al contratista o al consultor, ¿no? La aprobación, ¿no? De ese, cuántos, supongamos, ¿no? En la resolución debe decir, no, se ha empezado la obra el primer día de marzo, ¿no? Por tanto, conforme se ha visto, solamente han trabajado los 15 días, ¿no? 15 días de plazo, aún faltando, hablamos de 150, ¿no? Aún faltando 135 días. Por tanto, no ha iniciado la obra el 1, se ha suspendido el 15, el reinicio, supongamos, vamos a decir, el 1 de mayo y culminación tal fecha. ¿No? Artículo 2, y por tanto comunica mediante acto resolutivo al ente ejecutor y al ente de ¿cómo se llama? Al consultor de obra, en este caso a la supervisión, y a las personas, no, y a las entidades financiantes para poder poner en conocimiento de que ellos pueden reiniciar. Muchas veces dicen, pero ¿cuándo puedo reiniciar la obra? Yo te comunico hoy día y dices, ¿sabes qué? Mañana tienes que empezar. No.
efectivamente, previa a eso tiene que haber una reunión, ¿no? Entre las tres partes, toda vez que, imagínate, si yo me voy a decir mañana, hoy día me comunican de repente a estas horas, ¿yo qué personal tengo para el día de mañana? No tengo a nadie. De repente con este problema que se suscita, se levanta todo el mundo va a estar con miedo. De repente algún trabajador, obrero que está ya no quiere ir a obra, la maquinaria, etcétera. Entonces hay que tener cierto criterio técnico para poder solucionar este tipo de reinicio de obra, pero lógicamente ese tipo de reinicio tiene que ser mediante acto resolutivo del titular de la entidad o a la persona a quien se le haya delegado la función en este caso. Excelente, ingeniero. Bien, con esto estamos llegando ya, bueno, ya llegamos a la parte final del curso del día de hoy, que es liquidación de obras públicas a cargo de nuestro especialista, el magíster ingeniero Rolly Congachi, ¿no? Que nos ha estado proporcionando la información valiosa. Obviamente, como estábamos comentando hace unos minutos, hay muchas preguntas, ¿no? Obviamente, por el tema de tiempo, tomaría bastantes minutos, así que como nuevamente les estamos mencionando, vamos a coordinar para que podamos hacer un curso exclusivamente con preguntas relacionadas al tema de los cursos que se están dictando, De para las que ustedes tengan contrataciones. esa facilidad de poder interactuar también con el ingeniero. Bien, ingeniero, entonces vamos a estar tocando también cursos, ¿no? Queda hecho la invitación sobre valorización de obras, también ampliaciones de plazo, como usted estaba comentando, elaboración de expedientes técnicos, entre otros temas de gran interés relacionados al tema de obras públicas. ¿Ok? Ingeniero, entonces quedaríamos en coordinación para desarrollar también estos próximos cursos. A todos los que están conectados, por favor, recuerden que nos vamos a quedar unos minutos más para poder explicarles cómo van a poder descargar la información. Ingeniero, unas últimas preguntas, unas últimas palabras para finalizar. Bueno, agradecer a las personas quienes de manera interesada hayan estado en esta exposición. Espero de que de repente una próxima, de repente que hayan todo de ronda de preguntas, todo uno, expediente técnico, puede ser adicional de obra, ampliación de plazo, todo puro, pero full preguntas, ¿no? Entonces, lo que les nace, entonces efectivamente, o las dificultades que tienen una entidad pública, y efectivamente nosotros podemos estar absolviendo a efectos de, ¿cómo se llama?, de no, que pueden, a efectos de que no puedan tener ningún tipo de dificultad o dudas permanentes en lo que hacen en la labor diaria. Muchas gracias. Excelente, ingeniero. Entonces estamos en coordinación ya por interno para poder hacer exclusivamente esta transmisión en vivo de, como nos dice el ingeniero, netamente consultas en relación a los diferentes temas para que ustedes puedan quedarse con esa información valiosa de toda la experiencia que tiene el ingeniero realizando